Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Es la semana número 11 de este estado de alarma en el que nos comunicamos con la comunidad de oyentes que sigue las actividades de educación financiera de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Agradecer a todas las personas que dedican su tiempo durante esta hora, que ya es un clásico semanal, los a las 5, a aprender de temas financieros y jurídicos. Agradecer la cobertura tecnológica de la Universidad CEU Cardenal Herrera. También el apoyo del equipo humano de la Fundación, Leonor, Jorge, Mireia, Elena, gracias por estar ahí una semana más. Y bueno, pues ya sabemos que la dinámica es 1 hora de duración, tenemos ponentes de muchísimo prestigio. Esta tarde nos acompañan 2 personas del equipo de Broseta, del despacho jurídico Broseta de Valencia. Y recordar que como la audiencia es heterogénea en edad, en conocimientos y en nociones de estos temas, rogaros que las hagáis llegar al chat y al final de esta hora de webinar las trasladaremos a los ponentes. Voy a empezar presentando a Miguel Navarro. Miguel Navarro Máñez es socio del área mercantil. Destacar que es socio desde 2016, pero se incorporó a Broseta bastante antes, en 2004. Como materias de especialización tiene muchas, yo destacaría su especialización en fundaciones. Yo creo que es de los abogados que más sabe de tercer sector y de entidades sin ánimo de lucro, desde luego de la Comunidad Valenciana y puede que de la economía española, también de asociaciones. Y destacar su especialización también en derecho financiero, operaciones de financiación estructurada, préstamos sindicados, refinanciaciones, homologación judicial, disposición adicional 4ª de la ley concursal, y también en operaciones de reestructuración empresarial, que hoy vamos a tocar algunas de ellas, fusiones, aportaciones de activos y adquisiciones de empresas. También es un abogado con bastante experiencia en conflictos societarios y separación de accionistas, y destacar que previamente a Broseta, entre los años 2001 y 2004, estuvo como asesor interno en otros despachos. Destacar que ha sido estudiante del doctorado en Derecho Internacional Privado y que se licenció en Derecho en la Universidad de Valencia. Va a ser la primera de las 2 personas que van a intervenir. Y la segunda va a ser Jordi Ibiza. Jordi Ibiza Jimeno es abogado senior del área procesal de Broseta, y destacar que, aunque se incorporó a Broseta en 2008, con anterioridad tuvo su especialización. Destacar que en Broseta está en el departamento de procesal y concursal, y que además es profesor asociado del Departamento Mercantil de la Universidad de Valencia, que esto es una actividad muy sacrificada, y que también tuvo formación internacional en la Universidad de Manchester en 2014-2015, tanto en Business International como en Commercial Law, y tocó temas de derecho societario, derecho de transacciones internacionales, financiero internacional, bancario, arbitraje. Y destacar que en su licenciatura tuvo calificación de excelente, pero que además cursó simultáneamente la carrera de Ciencias Políticas y de Administración. Bueno, pues decir que, por ejemplo, Jordi Ibiza ha tenido el premio Best Lawyer en 2019. Enhorabuena, Jordi. Enhorabuena, Miguel. Muchas gracias a los 2 por estar aquí, y el micrófono es vuestro turno, y a contar todo lo que habéis preparado con tanto cariño. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias a todos los asistentes y, por supuesto, darle las gracias a la Fundación de Estudios Bursátiles por darnos la oportunidad, pues, de compartir con vosotros estas brevísimas, necesariamente brevísimas reflexiones sobre algo que quizá con una cierta arrogancia hemos titulado "Cómo gestionar exitosamente un proceso de refinanciación", ¿no? Pero que al final de lo que se trata es intentar hacer unas pequeñas reflexiones que vayan más allá de la parte estrictamente jurídica, ¿no? Sobre cómo podemos, o tanto en nuestra condición de asesores como también en la condición, pues, de cualquier otra relacionada con una refinanciación, asesor financiero, abogado interno de la empresa, el propio empresario, la propia dirección financiera de la empresa, bueno, saber un poco
de qué hablamos cuando hablamos de refinanciación y sobre todo cómo sobrevivir a ello. Digamos lo más importante y lo más importante. Bien, voy a intentar hacer la presentación relativamente poco técnica, ¿no? Porque, teniendo en cuenta, como comentaba Isabel, pues los distintos perfiles de los asistentes, y voy a intentar ser muy gráfico, ¿no? Creo que vale la pena ser quizá un poquito menos riguroso técnicamente para intentar dejar las cosas un poco más claras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de refinanciaciones, a mí me gusta mucho empezar hablando de este tema, ¿no? De la espiral descendente, porque creo que es lo que explica cómo una empresa que va relativamente bien, en muy poco tiempo, sorprendentemente poco tiempo, puede encontrarse en una situación francamente apurada e incluso forzada a presentar el concurso, que como sabéis, estadísticamente en un 90% de las ocasiones finalizará con la liquidación de la empresa, con su muerte civil, entre comillas, ¿no? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Bueno, pues esto ocurre porque en estos procesos nos vemos en un auténtico escenario de causas que se van retroalimentando unas a otras, ¿no? Tenemos un mal dato económico de una empresa, una caída de ventas generada por el entorno económico en general, en el sentido más amplio. Puede ser pues un cambio en las tendencias del mercado, puede ser decisiones empresariales erróneas, puede ser una inversión que no ha salido bien, un cliente que ha quebrado, lo que sea. Bueno, el caso es que la empresa empieza a ir mal económicamente. Y como empieza a ir mal económicamente, nos encontramos con que los proveedores de financiación, los bancos, en un ejercicio de prudencia, porque al final, pues evidentemente tienen que guardar sus propias posiciones, empiezan a reducir su exposición, empiezan a cancelar pólizas de crédito, empiezan a reducir las líneas de descuento, empiezan a reducir la financiación de circulante que la compañía necesita para funcionar. Y esto lleva a que la compañía cada vez tenga menos tesorería. Como la compañía tiene menos tesorería, ¿qué hace? Pues empieza a negociar aplazamientos con sus proveedores, con sus trabajadores en ocasiones, con administraciones públicas, seguridad social, hacienda, etc. Pero ¿qué ocurre? Que si esta caída de ventas no se recupera por sí misma, y lo normal es que no lo haga, llega un momento en que la compañía no puede cumplir con los compromisos de aplazamiento que ha asumido. Con lo cual, la situación se vuelve cada vez más complicada y entonces ya nos encontramos en un escenario en el que las únicas salidas son o una refinanciación en la que consigamos dotar a la compañía de estabilidad y removerla de esa situación de insolvencia en la que ha caído, o de lo contrario nos iremos irrevocablemente al concurso. Con lo cual, primera idea, aunque luego volveremos sobre ello, cuanto más arriba de la espiral empecemos a negociar la refinanciación, mejor. Será mucho más fácil sacar adelante la refinanciación si estamos en un momento en que la compañía todavía tiene tesorería para funcionar con relativa normalidad, que si estamos en un momento en que los proveedores ya se les ha incumplido, algunos proveedores están dejando de servir a la compañía, tenemos nóminas impagadas a los trabajadores, etc. Bien, cuando hablamos de refinanciación también tenemos que tener en cuenta que se trata de un concepto genérico, ¿vale? Podemos llamarlo de muchas maneras, no es una categoría estanca, ¿no? Pero con carácter general estaremos hablando de situaciones en las que una empresa no puede atender puntualmente sus obligaciones financieras, sobre todo sus obligaciones frente a los acreedores financieros, los bancos fundamentalmente, sea en el presente, o sea que ya no las está pagando o que no las va a poder pagar en el cortísimo plazo, o idealmente en el medio plazo. Como decíamos antes, cuanto más arriba de la espiral estemos, mejor, ¿no? Y para solucionar esta situación, lo que propone es un acuerdo a sus acreedores financieros. Pero es importante recordar lo que decíamos, y es que la alternativa a una refinanciación es el concurso. No hay otra alternativa. Por lo menos no hay otra alternativa razonable. Y esto implica que el valor de la empresa, cuando estamos hablando de una situación de refinanciación, el valor de la empresa para la propiedad tiende a cero. Y es necesario, es una de las cosas más complicadas de gestionar en estos procesos, gestionar las expectativas de los accionistas de una manera realista. Se trata de hacerles entender que su empresa ha valido mucho dinero en el pasado, que tiene la capacidad de valer mucho dinero en el futuro, pero que ahora mismo no lo vale. Y que por lo tanto,
si no van a la refinanciación sobre la base de que en este momento su inversión se ha perdido y tienen que ponerse de acuerdo con los acreedores financieros para que los acreedores financieros recuperen su crédito y ellos recuperen el valor de su inversión, si no son capaces de entender que aquí no hay intereses contrapuestos, sino intereses coordinados, va a ser mucho más complicado. Bien, tenemos que tener en cuenta que se trata de procesos muy complejos, como decíamos, son procesos con unas dinámicas propias, dinámicas que son muy difíciles de definir y que la única forma de entenderlas pues, es vivirlas, ¿no? Pero podemos decir, como regla general, que son trajes a medida. O sea, cada operación es única, cada operación es peculiar. Sin embargo, igual que todo traje, por muy a medida que sea, ¿no? Pues tiene una serie de componentes comunes, pues unos pantalones, una chaqueta, una camisa. Aquí también tenemos una serie de fases que son comunes a prácticamente todos los procesos, ¿no? La fase de diagnóstico, la de la negociación de condiciones y en su caso el standstill, la fase de ejecución, la homologación judicial, a la que nos referiremos al final, y por último lo que llamaríamos la fase de postcierre y seguimiento, que es la fase de lo que ocurre el día después de la firma, ¿no? Aquí no vamos a profundizar, pero simplemente decir que el día de la firma no acaba el proceso sigue pues con las garantías, con la inscripción, con las notificaciones y con las obligaciones de información periódicas que se establezcan en el propio contrato. Normalmente esto se lo conoce con el anglicismo de reporte. Y aprovecho para pedir perdón anticipadamente por la cantidad de anglicismos que voy a utilizar, muchos de ellos absolutamente innecesarios, pero que están absolutamente involucrados e implicados, ¿no? en la práctica habitual y prefiero decirlos para que los conozcan. Bien, como decíamos, lo más esencial de todo, lo más importante, detectar a tiempo los problemas. En el momento en que empezamos a descender por la espiral, ya deberíamos levantar la mano y empezar a analizar la situación para ir preparando la refinanciación. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un proceso largo y complejo. Algunas fuentes se refieren a que dura de media 8 meses. ¿No? Como toda media es poco fiable, ¿no? Porque incluye el proceso que dura 2 años y el proceso que dura 3 meses. Pero en todo caso, sabemos que es un proceso largo y complejo. Con lo cual, sabéis que los abogados somos pocos de dar reglas absolutas, pero sí os quiero dar una regla absoluta en este caso. Si algún asesor os dice esto está hecho en 2 patadas, os está mintiendo. Esto no está hecho en 2 patadas. Nunca. Esto requiere muchísimo trabajo. Puede ir más rápido o puede ir más despacio, dependiendo del caso, pero nunca va a ser un proceso fácil. Tengamos en cuenta además que durante el proceso el deudor se va a ver abocado necesariamente, con muchísima probabilidad, a fuertes tensiones de tesorería. Como ya hemos dicho antes, los bancos, en una política de reducción de exposición, pues lo que van a intentar es limitar o anular por completo la financiación de circulante. Pero es que además los proveedores, sobre todo si estamos ya en la parte baja de la espiral, van a exigir reducciones de plazos de pago o incluso van a cobrar al contado y si no nos sirve, o van a cortar el suministro a la compañía. Y eso va a ser especialmente cierto en los proveedores estratégicos, proveedores de materias primas, proveedores de energía. Muy importante tener esto en cuenta. El proveedor que hoy a lo mejor te está dando 90 días, cuando lleves 3 meses sin pagarle, a lo mejor no te da 90 días. Y vas a seguir necesitando su suministro para funcionar. Pero es que también los clientes pueden aprovechar la debilidad de la compañía. Es algo absolutamente humano, ¿no? Si yo tengo una contraparte con la que estoy manteniendo una relación negocial y esa contraparte de repente está más débil, pues tiene todo el sentido económico del mundo que yo intente aprovechar esa debilidad. Puedo intentar aprovecharla para conseguir mejores condiciones de pago, pero también puedo hacer otra cosa, y esto ocurre mucho sobre todo con los proveedores, con los clientes, que lo que están comprando son materias primas, que es que me busco otro proveedor. No me voy a arriesgar a que esta compañía que me suministra una materia prima esencial para mi proceso productivo caiga en concurso y a lo mejor deje de servirme. No voy a arriesgarme a eso, voy a reducir mi exposición. Y eso significa que te voy a comprar todavía menos, con el consiguiente impacto en tu flujo de caja. Por lo tanto, 2 ideas básicas. La primera, cada día cuenta. Es imprescindible acelerar al máximo el proceso. Hacer las cosas bien, pero lo más rápido posible. Y la segunda, otro de los anglicismos que se suelen utilizar, cash is king. Una gestión de tesorería estricta
es imprescindible, es necesario que antes de meterse en un proceso de estos, el deudor sepa exactamente qué flujo de caja, qué tesorería, qué liquidez necesita para ir pasando semana a semana y mes a mes. Esto puede parecer una exageración, pero os garantizo que no lo es. Si tú entras en un proceso y no sabes cuánta caja necesitas para atender tus obligaciones esenciales, es muy probable que a mitad de proceso te quedes sin tesorería. Y en el momento en que rompas caja y empieces a impagar sistemáticamente a todos tus proveedores, trabajadores, impuestos, etcétera, te va a costar muchísimo levantar esa situación. Finalmente, antes incluso de iniciar el diagnóstico de una manera más profunda, es necesario identificar, aunque sea preliminarmente, el alcance del problema. Tenemos que tener claro si aquí estamos hablando, oye, de que ha habido un problema puntual de tesorería, si aquí tenemos un problema de que es una compañía viable, es una compañía que tiene un buen negocio, pero que tiene una deuda financiera mal estructurada. Puede ocurrir que el problema no sea de estructura, sino de dimensión. Puede ocurrir que la compañía tenga demasiada deuda. O puede ocurrir simplemente que sea una compañía cuyo negocio ya no es viable. Y por lo tanto, en este caso ya no tenemos que hablar de refinanciación, sino que será necesario buscar algún otro mecanismo, porque la refinanciación parte de la base de que la compañía es viable y de que, permitiendo la vida de la compañía, se maximiza la recuperación del acreedor y se permite que el accionista recupere algo de su inversión. Bien, ¿cómo suelen funcionar esta fase de diagnóstico, ¿no? Bueno, inicialmente el deudor lo que hará será presentar a sus acreedores lo que llamamos un caso base que habitualmente será revisado por su asesor financiero y ampliado en un plan de viabilidad, ¿no? Y sobre este plan, el asesor financiero de las entidades, es decir, un asesor externo, un asesor que no sea el de la compañía, realiza un análisis para ver, que llamamos, Independent Business Review, IBR, y en este análisis lo que va a ofrecer es fundamentalmente dos cosas. Uno, una imagen clara de la situación de la empresa y una estimación razonable de la marcha durante los próximos ejercicios, a nivel de resultado y también a nivel de flujo de caja. Y de este análisis se va a deducir, una de las preguntas que he visto que aparecía en el chat, si la empresa es viable o no. Va a ser este análisis el que nos va a decir si la empresa tiene futuro, si el negocio de la empresa tiene futuro y lo que hay que hacer es reestructurar la deuda de una determinada manera, o si estamos hablando de una empresa en la que no hay futuro y lo que hay que hacer, bueno, pues es liquidarla de la manera más ordenada posible para causar el menor daño a acreedores, trabajadores, accionistas y el resto de stakeholders. Evidentemente, la propuesta de refinanciación se tendrá que adaptar a los resultados del análisis financiero. Insisto, no solo a nivel de resultados, sino sobre todo de tesorería. Lo que se suele hacer, y yo lo cuento de una manera muy simplificada, es al final de cada año la compañía va a tener este flujo de caja disponible después de pagar todos sus otros gastos para atender las obligaciones financieras. Este es el flujo de caja que podemos utilizar para calcular qué intereses tiene que pagar y cómo nos va a devolver el principal. Algo que es evidente y que no debería ser necesario decir, pero que lo es imprescindible contemplar la estimación de los propios costes del proceso. Estamos hablando de costes de asesores, notaría, registros, pero sobre todo del impuesto de actos jurídicos documentados. Pensemos que si estamos hablando de operaciones con garantía hipotecaria y de importes relevantes, este impuesto es el 1,5% de la responsabilidad hipotecaria. Si estamos hablando de que hay 100 millones de euros de deuda con garantía hipotecaria, pues son 1,5 millones de euros. Y esto es pagadero en el momento. Aquí no hay pocas posibilidades de obtener un aplazamiento, con lo cual, o esto lo tienes en cuenta a la hora de diseñar el plan, o para cuando firmes no podrás inscribir las hipotecas y tendrás un... Bien, ¿cuál es la siguiente fase? La siguiente fase es la fase de negociación. Aquí vamos a distinguir dos escenarios, ¿no? Por un lado, lo que es la negociación propiamente y por otro lado, lo que es la espera, lo que es el standstill. Se suele preparar, a la vista del resultado del IBR y de la propuesta de refinanciación que contiene, pues una hoja informativa de términos y condiciones que en la jerga suele denominarse term sheet. Esto lo que plasma de forma resumida es la estructura de la operación. Tramos de deuda que van a haber,
la tipología de la financiación, las condiciones económico-financieras y también suele incluir un resumen de las principales condiciones jurídicas que se van a incluir, que nuevamente suelen definirse con anglicismo, ¿no? Solemos hablar de declaraciones o representations and guarantees, solemos hablar de obligaciones adicionales, obligaciones que no son financieras, sino que son obligaciones de otro tipo, las que llamamos normalmente covenants. Solemos hablar de causas de vencimiento anticipado, las causas que permiten que los bancos ejecuten anticipadamente la deuda, o events of default, y finalmente de los ratios financieros. Los ratios financieros, que son una serie de cálculos que realizará bien el auditor o bien el asesor financiero de los bancos sobre el resultado de cada ejercicio y que nos permitirán saber o le permitirán saber a los expertos financieros si la compañía va bien o no va bien, si está cumpliendo el plan o no lo está cumpliendo, etc. Muy importante recordar una cosa que se suele olvidar. El term sheet no es vinculante para las entidades financieras. El term sheet es meramente indicativo, pero es muy relevante porque es uno de los documentos que los bancos van a analizar en más profundidad para decidir si aprueban o no aprueban la operación, ¿no? Y por lo tanto es imprescindible que cuando se está negociando un term sheet sea exhaustivo. Siempre que haya algo que no se encuentre en el term sheet, volverá, aparecerá durante la negociación y será mucho más difícil encajarlo en la estructura de la operación cuando ya tenemos una operación aprobada, diseñada y estamos negociando los contratos. Con lo cual, hay que ser exhaustivo y hay que ser transparente también. Nos hemos encontrado en ocasiones con que, pues por error, por la propia complejidad del proceso, o por la causa que sea, la compañía no es totalmente transparente con la información o con la tipología de deuda que tiene o con las garantías, y esto hace que todo sea luego mucho más complicado, porque aunque tú no lo veas en el minuto inicial, existe, está ahí y te lo acabarás encontrando antes de firmar la operación. Seamos realistas también, como decíamos antes, no se pueden pedir imposibles. No se pueden pedir imposibles por parte de la sociedad, recordemos lo que decíamos, conceptualmente nos encontramos ante una sociedad cuyo valor tiende a cero, por lo tanto, es normal que el accionista quiera proteger su inversión, absolutamente lógico y razonable, pero lo que tiene que entender es que la única forma de proteger su inversión es que la compañía siga viva. Porque si la compañía va a concurso, al 90% de posibilidades va a ir a liquidación y su inversión va a valer absolutamente cero. Sin contar con la posibilidad de que en un concurso se revise la actuación de los administradores y se puedan llegar a pedir determinados tipos de responsabilidades. Con lo cual, existe un interés, o debería existir un interés por parte del accionista y de los administradores para firmar la operación, siempre que sea razonable, lógicamente, y también este realismo a veces hay que pedírselo al resto de partes involucradas. Si estamos hablando de una empresa que está en situación de refinanciación, es porque no ha podido cumplir sus obligaciones. Todo esto lo tenemos que contemplar. A veces nos encontramos con que para entrar en una operación pues exigen determinadas condiciones que no puede cumplir una empresa que está en esa situación, porque si las pudiera cumplir no lo estaría. Esto también nos lleva a la necesidad de tener una visión global del proceso. Tenemos que conocer todos los detalles, tenemos que atender todos los detalles, pero hay que primar el conjunto. Aquí escribíamos, que creo que es un consejo bastante gráfico, no ahorres 10 para perder 40. O sea, no tiene mucho sentido que a veces en las negociaciones pues nos obcequemos, o alguna de las partes se obceque en un micro detalle, ¿no?, que nos haga perder de vista la foto general. Es importante conocer ese detalle, es importante salvarlo, pero hay cosas que son más importantes. Y todo esto se concentra al final en que es necesario dedicarle todo el tiempo y esfuerzo necesario para que la operación quede diseñada correctamente. Lo hemos comprobado. Cada día que inviertas en diseñar adecuadamente el term sheet será una semana de trabajo que te ahorrarás cuando estés preparando los documentos financieros. Por lo tanto, vale la pena invertir tiempo en esta fase. Vale mucho más la pena. Muchísimas veces nos hemos encontrado en procesos en las que, quizá con un cierto afán posibilista, ¿no?, nosotros mismos hemos dicho, bueno, oye, esto es un proceso, parece sencillo, vamos a obviar el term sheet, vamos a saltar directamente a los contratos. El 99% de las veces no solo no ahorramos tiempo, sino que acabamos perdiendo mucho más tiempo del que habríamos empleado en el term sheet. Con lo cual, insisto, invertid un día, ahorrad una semana. Bien, durante esta fase de negociación también es habitual
lo habréis oído mucho, la firma de un stand-still, ¿no? ¿Qué es un stand-still? Bueno, pues es un tipo especial de acuerdo de espera por el cual los acreedores financieros se comprometen a no reclamar ni ejecutar la deuda y el deudor se compromete a no solicitar el concurso, si no está obligado a ello, y a mantener su negocio dentro del curso ordinario, ¿no? Sin realizar actuaciones excepcionales, sin gravar activos, sin asumir nuevo endeudamiento, etcétera. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de que las negociaciones se realicen en condiciones de estabilidad. Pero es importante tener en cuenta que lo más normal es que el stand-still no sea una innovación de las operaciones financieras afectadas, ni tampoco una droga formalmente dicha, ¿no? Sino un mero pacto de no pedir por parte de los bancos. Esto es imprescindible también saberlo, porque si no, nos podemos encontrar con muchísimos problemas a la hora de negociarlo y aprobarlo. Así como os decía que el term sheet casi siempre será necesario, el stand-still no siempre lo es, depende un poco de la dinámica del proceso. Pero si lo es, resulta importantísimo lo que ya hemos dicho. Hay que ser realista y pragmático en la negociación, hay que saber lo que es y ejecutarlo y cerrarlo cuanto antes. Cada día empleado en negociar el stand-still es un día perdido para negociar la refinanciación. Y si la refinanciación no somos capaces de sacarla adelante, el stand-still no servirá para nada. Otra alternativa al stand-still es ese preconcurso, ¿no?, que habréis oído actualmente en el artículo 5 bis de la ley concursal y a partir del 1 de septiembre, pues en los artículos 583 a 595 del texto. Esta comunicación previa, este preconcurso, se trata de un escudo protector que durante 4 meses o 3 más 1, porque la redacción es un poco confusa, ¿no?, paraliza las ejecuciones contra el deudor, o al menos algunas de ellas, implica una ampliación del plazo para presentar el concurso por parte del deudor. Sabéis que este plazo normalmente es de 2 meses, con el 5 bis se permite que sea de hasta 4 meses, y también te ofrece un blindaje frente al concurso necesario. Mientras esté presentado, las solicitudes de concurso necesario no se admitirán a trámite. Pero tiene inconvenientes el 5 bis. El primero, el plazo es insuficiente. Así si hemos dicho que de media los procesos duran 8 meses y esto te ofrece protección durante 3 más 1, pues es bastante fácil comprobar que muchas veces es insuficiente. Y además, a priori no es prorrogable. Puede haber formas de ganar unos pocos días más, pero no se puede ganar una prórroga de un mes. Con lo cual, muchas veces hemos encontrado en procesos en que la compañía ha presentado el 5 bis pensando que en 4 meses esto está resuelto y de sobra, y ha acabado yéndose a concurso porque no ha dado tiempo material a cerrar el acuerdo. Hay que ser prudente con estas cosas. Y también por ello mismo nos hemos encontrado en muchos casos con deudores que, por la razón que sea, deciden presentar el 5 bis, no hacen nada, dejan pasar 2 meses y a los 2 meses reúnen a sus acreedores y les dicen: oye, que presenté el 5 bis hace 2 meses, tenemos 2 meses para llegar a un acuerdo. Pensando que en esos 2 meses va a dar tiempo. Pues si en 4 meses es difícil, en 2 meses imaginaos. Yo no voy a decirle a nadie que no presente el 5 bis, a ningún deudor que no presente el 5 bis cuando considere que deba hacerlo. Pero mi consejo como asesor que está en estos procesos normalmente del lado de los bancos es: si lo hacéis, no perdamos el tiempo. No hace falta que lo digáis el mismo día, pero comunicarlo la semana siguiente. Gestionad adecuadamente ese proceso, gestionadlo de manera coordinada. No lo guardéis en el bolsillo 2 meses, porque entonces ni estáis haciéndole un favor a la empresa ni estáis haciéndole un favor al proceso. A menos que el objetivo no sea no llegar a un acuerdo. Que el objetivo sea preparar el concurso de manera ordenada. Me parece muy respetable, pero entonces lo mismo. No hagamos perder el tiempo a la gente. Si ese es el objetivo, tengámoslo claro desde el principio. Bien. Bueno, en cuanto a la fase de ejecución, señalar que hablamos de contratos largos, complejos. Estamos hablando de contratos muy anglosajones, ¿no? Que contienen, pues, lo que os decíamos antes, ¿no? Además de las cláusulas puramente financieras, contienen declaraciones, obligaciones y causas de vencimiento muy extensas y muy estandarizadas. Ahí hemos citado unas pocas: pari passu, por ejemplo, que hace referencia a que el rango de la financiación no será peor que el de ninguna otra financiación que el deudor suscriba; negative pledge, que es una prohibición general de gravar los activos del deudor; endeudamiento adicional, ¿no?, la prohibición de suscribir nuevo endeudamiento durante la vigencia de la refinanciación; cambio de control, porque, como decíamos, estos son procesos muy personalizados
y un cambio en la figura del accionista puede cambiar la necesidad o la estructura, ¿no?, de la propia financiación. Suelen contener también un régimen de toma de acuerdos por mayoría, ¿no?, para algunos temas se resuelve la unanimidad, y autorizaciones puntuales a estas obligaciones. Pero en general hay que decir que como son contratos que en esta parte de las declaraciones, las obligaciones, etcétera, son muy estándar, el margen de revisión es escaso. En mi experiencia es mucho mejor intentar calificar o excepcionar determinadas situaciones de la regla general, manteniendo la regla general, que no hacer enmiendas a la totalidad y empezar a decir, oye, pues yo voy a firmar una refinanciación, pero no acepto que me incluyas negative pledge, no acepto que no me limites el endeudamiento adicional, no acepto que me limites, que si no aceptas todo eso, el contrato no se va a firmar, y si no se va a firmar, pues ya sabemos lo que va a ocurrir. Bueno, aquí tenéis un poco lo que es la estructura, ¿no? Simplemente señalar que suele haber un acuerdo marco, que suele ser el que contiene pues, la estructura de la refinanciación y en su caso también pues, los tramos sindicados de la financiación, lo que suele ser la financiación a largo plazo. A veces se firman coberturas, habitualmente cuando se firman son solo coberturas para cubrir el riesgo de tipo de interés, lo que se llama IRS. Suelen regular también la financiación de circulante que va a ser necesaria durante el proceso. Esto habitualmente no es sindicado, habitualmente es bilateral, aunque algunos productos, ¿no?, por ejemplo el factoring, sí puede ser sindicado, y suele ir vinculado pues, con lo que llamamos el paquete de garantías, ¿no? Normalmente aquí tendremos garantías reales, como hipotecas o prendas, que requerirán pues, una cierta labor de postcierre. Tenemos también garantías personales, que esto nos lleva a un concepto, que es el del perímetro de financiación o ring fence, que es muy importante también en la práctica, y es el perímetro de sociedades que asumen las obligaciones conjuntamente y que, por tanto, como unas son financiadas y otras son garantes, entre sí pueden realizar operaciones que no se permiten fuera del perímetro, como prestarse dinero o lo que sea. Y bueno, cuando hablamos de que hay operaciones con garantía sujeta a derecho extranjero, aquí será necesaria una opinión legal, ¿vale?, de un despacho de la jurisdicción que nos confirme que esa garantía está correctamente constituida. Suelen ser firmas con una logística compleja, dada la cantidad de gente que interviene, y creo que me estoy pasando de mi plazo. Entonces, bueno, simplemente señalaros en cuanto a la homologación judicial, que es un procedimiento judicial específico, peculiar, que requiere, según marca la ley, que el acuerdo de refinanciación responda a un plan de viabilidad, que tenga como objeto la ampliación del crédito o la modificación o extinción de obligaciones y que se haya alcanzado un determinado quórum de pasivo, ¿vale? Y tiene como efectos, además del blindaje del acuerdo y de sus garantías, frente a eventuales acciones de reintegración futuras, también permite que se extiendan los efectos del acuerdo a acreedores financieros no firmantes o disidentes, y en su caso otorga un cierto privilegio para la nueva financiación. Se acuerda mediante auto, auto en el que el juez tiene un margen de revisión muy estrecho, no tiene discrecionalidad, sino que si se cumplen los requisitos legalmente previstos la debe acordar, y solo se puede impugnar por dos motivos, porque no se ocurre el quórum de pasivo o por sacrificio desproporcionado, no porque el efecto que se extiende al acreedor afectado es excesivo. Y la sentencia que resuelve la impugnación no es susceptible de apelación. Y con eso habría concluido. Creo que me he pasado un poquito de tiempo, pero bueno, si tenéis alguna duda la podemos aclarar en la tertulia posterior. Muchísimas gracias y espero que os haya interesado. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos de mi compañero Miguel Navarro a la Fundación por invitarnos a realizar este webinar. Y a continuación vamos a hablar de una cuestión que, si bien podemos decir que no es muy habitual, porque el número de empresas que están en cumplimiento de convenio concursal, lo cierto que ha reducido, pero sí que estamos recibiendo alguna consulta sobre sociedades que están en cumplimiento de convenio, tienen una serie de compromisos asumidos con sus acreedores y, por tanto, la crisis económica que estamos viviendo actualmente como consecuencia de la crisis sanitaria les está afectando igualmente. A continuación vamos a tratar las medidas legislativas que se han adoptado respecto a este tipo de sociedades, pero previamente sí que me gustaría delimitar que es una sociedad en situación de convenio concursal.
Una sociedad en situación de convenio concursal es aquella que dentro de un procedimiento concursal ha sido capaz de conseguir la aprobación de una propuesta de convenio. Es decir, que los acreedores ordinarios, en cuanto al quórum necesario, haya apoyado la misma propuesta de convenio. Y, por tanto, que por parte del juzgado de lo mercantil se haya dictado una sentencia de aprobación judicial. ¿Cuáles son los efectos de esta sentencia aprobatoria de convenio? Pues los efectos son los siguientes, de forma resumida. Cesan los efectos del concurso, es decir, si el concurso de acreedores tiene una serie de efectos sobre las facultades de administración y de disposición del deudor, donde un administrador concursal pasa a intervenir al deudor concursado o a suspenderle en facultades de administración y disposición, ese efecto cesa. Al igual que el administrador concursal, también cesará en su cargo. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que como consecuencia de la aprobación del convenio, los créditos ordinarios y subordinados quedan afectados por el contenido del mismo. Y, de hecho, se habla de un efecto novatorio, es decir, si la propuesta de convenio contempla una quita del 50% del pasivo ordinario, pues si se adeudaba 100 euros, pasará a adeudarse 50 euros. ¿Esto puede afectar a los acreedores privilegiados? Sí, pero en tanto que hayan votado de forma expresa a favor del convenio de acreedores. Y tenemos que tener en cuenta que esta eficacia novatoria se pierde si posteriormente la sociedad incumple el convenio. Es decir, volveríamos a un procedimiento concursal, como veremos a continuación, perdiéndose esa eficacia novatoria que tenía la aprobación de la propuesta de convenio de acreedores. La siguiente cuestión, que es de mucha relevancia en relación con la problemática que veremos respecto de sociedades en situación de cumplimiento de convenio ICOs, es si la sentencia aprobatoria del convenio implica el fin del procedimiento concursal. La respuesta es que no. El procedimiento concursal concluye con el íntegro cumplimiento de la propuesta de convenio. Es decir, se aprueba el convenio de acreedores, existen una serie de compromisos, vamos a decir, por ejemplo, una propuesta que contempla una quita del 50% con una espera de 7 años y se ha pagado íntegramente tanto el crédito ordinario como el subordinado. Es en ese momento cuando se justifica el cumplimiento del convenio de acreedores, cuando el juzgado de lo mercantil dicta la correspondiente resolución judicial, en este caso un auto, acordando la conclusión del procedimiento concursal. Por tanto, tenemos que diferenciar entre la sentencia aprobatoria de convenio, que implica una serie de efectos, el cese de los efectos del concurso, y el auto de cumplimiento de convenio de acreedores que pondrá fin al procedimiento concursal y que podría venir, pues, por ejemplo, 10 años después, si es que se ha acordado una espera de 10 años. Por tanto, en ese escenario de cumplimiento de convenio pueden darse dos posibilidades. Un escenario donde el deudor atienda los compromisos que tiene con los acreedores, esa quita del 50% en esa espera de 5 años, lo justifica ante el juzgado y se declare la conclusión del procedimiento, o también que incumpla. Y es aquí donde surge ahora la polémica como consecuencia de la crisis económica que actualmente estamos viviendo. En caso de incumplimiento de una propuesta de convenio, el deudor, según la ley concursal, debe de solicitar la reapertura del concurso, si es que es un incumplimiento que efectivamente no lo va a poder superar. O incluso también tiene el riesgo de que los acreedores le insten el incumplimiento y que el juez, observando el incumplimiento del convenio, declare la apertura de la liquidación, con la reapertura de la sección sexta de calificación, donde se tendrá que comprobar de nuevo si los administradores societarios han podido agravar la situación de la sociedad una vez aprobado ese convenio de acreedores. Por tanto, a continuación vamos a tratar lo que son las medidas legislativas como consecuencia de la crisis que estamos viviendo. Con el estado de alarma podríamos decir que las sociedades en cumplimiento de convenio fueron las grandes olvidadas. ¿Por qué las grandes olvidadas? Porque el Real Decreto de 17 de marzo contemplaba unas medidas muy genéricas, el deber de no solicitar el concurso hasta el fin del estado de alarma y la protección frente a concursos necesarios, pero nada decía respecto de qué ocurría sobre aquellos deudores que estaban en cumplimiento de convenio. Y ya en este momento, como no existía ninguna figura al respecto, se planteaba la cuestión de si era posible que un deudor que estuviese en cumplimiento de convenio intentase la modificación del mismo alegando la cláusula rebus sic stantibus, que es una cláusula de creación jurisprudencial que lo que pretende es restablecer el equilibrio contractual entre las partes. Esto se discutió partiendo de que el convenio es un trato con los acreedores, finalmente es una cuestión doctrinal que no se discute. Parece ser que sí que existían opiniones doctrinales que decían que podría hacerse uso de la cláusula rebus sic stantibus para evitar ese incumplimiento de la propuesta de convenio.
Pero el legislador, con posterioridad el 28 de abril, a través del Real Decreto 16/2020, dio una respuesta. En este Real Decreto se contempla una serie de medidas más amplias. Una serie de medidas más amplias que vienen igualmente a establecer la suspensión del deber de solicitar el concurso, en este caso no ya hasta el fin del estado de alarma, sino hasta el 31 de diciembre de 2020, y además también se establece la protección frente a los concursos necesarios. Por tanto, ya tenemos un plazo mucho más amplio en que un deudor no tiene obligación de solicitar el concurso a acreedores, cuanto menos hasta final de año. Aquí la cuestión que cabe plantearse es si cualquier administrador con esta previsión legislativa ahora está exento está exento de cualquier responsabilidad con la no presentación del concurso. A mí no me gustaría decir que no existe ningún tipo de responsabilidad por parte del administrador y que puede presentar el concurso a final de año. Yo creo que tenemos que atender al caso concreto y eso en virtud del deber de diligencia de la Ley de Sociedades de Capital del artículo 225. Cualquier administrador societario tiene que ejercitar sus funciones de conformidad con un buen empresario. Y, por tanto, si el tiempo que nos da el legislador hasta el 31 de diciembre de 2020 al final no es un tiempo para nada útil y no nos va a servir a ayudar los problemas que estamos atravesando, sino todo lo contrario, yo entiendo que el deber de diligencia del administrador le debe llevar cuanto menos a analizar la posibilidad de acogerse a un procedimiento concursal para agravar y empeorar la situación. Igualmente, este Real Decreto establece la medida de la modificación de la propuesta de convenio concursal. Es decir, ya no será necesario aducir a la cláusula rebus sic stantibus, como se planteaba al inicio de la declaración del estado de alarma, sino que el mismo legislador establece esta figura. Por tanto, durante el año siguiente de la declaración de alarma podremos presentar una modificación del convenio concursal. Aquel deudor que no pueda atender sus compromisos que deriven del convenio deberá de dirigirse al juzgado de lo mercantil, apuntar un listado de los créditos pendientes de pagos, un plan de viabilidad y un plan de pagos. Además, lo que viene a decir la nueva modificación es que a efectos de la aprobación de la modificación de la propuesta de convenio será necesario el quórum que era exigible para la propuesta originaria. Por tanto, ahora sí que contamos con una previsión específica para que podamos obtener una modificación de ese convenio concursal. Y además, los incumplimientos del convenio original no serán admitidos a trámite hasta que transcurran 3 meses desde el fin del estado de alarma, con lo cual también nos da protección ante los acreedores. Los acreedores, si solicitan ante el juez del concurso en estos momentos un incumplimiento del convenio, el juez del concurso no le va a dar trámite alguno. Y en los 3 meses siguientes al fin del estado de alarma, como deudores podremos plantear una modificación. Por tanto, esa preocupación inicial que teníamos con la declaración del estado de alarma, donde se planteaban muchas dudas de cómo ajustar un convenio de acreedores a la nueva realidad, de algún modo el legislador la ha solventado. Igualmente, se establece el aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación, en consonancia con lo anterior. Ante el incumplimiento del convenio, no debe de solicitar la liquidación durante un año desde el estado de alarma, siempre que se interese la modificación del convenio y se haya admitido a trámite. Y además, las solicitudes de acreedores de apertura de liquidación tampoco serán admitidas a trámite. Por tanto, tenemos esa especial protección para los deudores que están en fases de cumplimiento de convenio. Y otras medidas que van destinadas a ayudar a los deudores que están en fase de cumplimiento de convenio es el del especial tratamiento que se le está dando a créditos que puedan derivar de financiaciones o refinanciaciones. Se dice por parte del Real Decreto que tendrán la consideración, en caso de reapertura de un procedimiento concursal con posterioridad, de crédito contra la masa. Incluso el crédito subordinado, que inicialmente correspondería a cualquier persona especialmente relacionada, también tendrá esta naturaleza de crédito contra la masa. Por tanto, el legislador pretende fomentar la financiación de estas empresas que están en cumplimiento de convenio, que están atravesando un momento difícil, para que personas incluso vinculadas, como sean los administradores o los socios, las financien y las soporten. ¿Esta medida va a ser lo suficiente para garantizar la continuidad de estas empresas? Yo tengo mis reservas porque todos sabemos que un crédito contra la masa, que si bien tiene preferencia frente a los créditos concursales, tampoco es un crédito de cobro garantizado, ni mucho menos. Con lo cual vamos a ver la final eficacia de esta medida. Yo sinceramente tengo mis dudas. Dicho ello,
Sí que cabe plantearse una serie de cuestiones sobre la modificación de la propuesta de convenio. Esta no es una figura nueva, sino que ya se acordó en su día con el Real Decreto Ley 11/2014, donde, consecuencia del contexto económico, el legislador ya preveía una figura muy similar. Además, tengamos en cuenta que ¿quién puede solicitar la modificación de la propuesta de convenio? En una propuesta ordinaria es el deudor y el acreedor. La modificación, según el Real Decreto indicado, únicamente corresponde al deudor. Por tanto, los acreedores no van a poder presentar propuestas de modificación del convenio de acreedores. Además, también tengamos en cuenta que no se imponen restricciones a la modificación. ¿En qué puede consistir la modificación de ese convenio originario que nos compromete con nuestros acreedores? En cualquiera. Podemos modificar medidas previas o incluso introducir nuevas. Quizá ahora en estos momentos se puede plantear pues, la venta de determinados activos, como la venta de determinadas unidades productivas, la conversión de créditos en participaciones o en préstamos participativos. Por tanto, siempre que se respete el contenido de la propuesta de convenio que viene delimitado por el artículo 100 de la ley concursal, la modificación es totalmente libre. Eso sí, no podrá contemplar la liquidación global de la sociedad. Eso es un contenido que está prohibido ex lege y no es posible. Igualmente, no se exige que para la modificación de ese convenio el mismo esté siendo incumplido. El Real Decreto no dice absolutamente nada al respecto. Puede estar incumplido total o parcialmente o no. Y ni tan siquiera es requisito que se prevean dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID. Por tanto, nos deja ahí también el legislador bastante flexibilidad al respecto. Otras cuestiones a destacar, y bueno, que ha sido fruto pues, de cuestiones que se han ido planteando y de reflexión, es que ¿quién va a votar esa propuesta de modificación? Dado que el deudor tiene que aportar un listado actualizado, parece lógico que quien va a votar son los acreedores pendientes de pago, atendiendo a los importes actualmente adeudados. No vamos a tener en cuenta los textos definitivos que hace 2 o 3 años hizo la administración concursal, sino que atenderemos al listado que el mismo deudor adjunta a la solicitud de modificación de convenio ante el juzgado. ¿Se prevé algún trámite ante el juzgado de lo mercantil para impugnar el listado que aporta el deudor? Así como en el trámite ordinario de concurso sí que existe un trámite previo a la votación de la propuesta de convenio, aquí no existe trámite alguno. En principio se dice que el deudor presentará el listado de acreedores con los créditos actualizados y actualmente adeudados y no establece ningún procedimiento, ningún cauce específico a efectos de que los acreedores puedan impugnar o cuestionar los importes adeudados. Vamos a ver cada juzgado cómo responde al respecto. Yo entiendo que quizás sí que sería conveniente establecer alguna especie de filtro previo. El acreedor íntegramente pagado, como hemos dicho, no puede votar. Y otra cuestión que también se ha planteado en la práctica y que me parece interesante es, imaginemos un convenio de acreedores donde está todo el crédito ordinario íntegramente pagado y el único crédito que queda pendiente es el subordinado. El subordinado, como bien sabéis, es el que corresponde a personas especialmente relacionadas, administradores socios, intereses, recargos, y podemos estar hablando de créditos realmente elevados. Por ejemplo, los intereses que corresponden a agencia tributaria o a Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Pueden votar los subordinados? La ley concursal dice que los subordinados no pueden votar. No tienen derecho de voto y únicamente quedan pendientes de pago los créditos subordinados. ¿Cuál va a ser la respuesta por parte del juzgado de lo mercantil para una modificación de una propuesta de convenio donde únicamente quedan pendientes de pago los subordinados? En mi opinión es que se les tiene que permitir el voto. La ley concursal no permite ese voto, pero hacer una interpretación contraria creo que sería como sancionar a aquella empresa que más ha cumplido el convenio. Es decir, aquella empresa que queda pendiente de pago ordinario y subordinado sí que podría presentar una propuesta de modificación y en cambio de aquella que ha pagado todo lo ordinario y queda pendiente subordinado, no. Por tanto, yo creo que la interpretación debe ser flexible por parte de los juzgados y se les deberá de permitir el voto. Igualmente, otra cuestión es que los acreedores privilegiados no se ven atados, salvo que se adhieran expresamente, pero ¿resultaría aplicable el arrastre del 134.3 de la ley concursal? El 134.3 de la ley concursal permite que, aunque un acreedor privilegiado no haya votado expresamente, se vea arrastrado si un porcentaje determinado de los acreedores de la misma condición sí que lo han hecho.
Por tanto, esa es otra cuestión que quizás se pueda plantear. Y después, finalmente, sí que indicar que los créditos nacidos con posterioridad a la aprobación de convenio y los créditos contra la masa nacidos con anterioridad al margen, en este caso son créditos contra la masa y, por tanto, no se van a ver afectados por esa propuesta de modificación. Es decir, si una vez aprobado el convenio, la sociedad, fruto de su actividad, tiene una serie de derechos, tiene una serie de créditos pendientes, ya sean con proveedores, esos créditos no se ven afectados por la modificación, sino que únicamente alcanzará los créditos concursales. Otra cuestión de especial relevancia y que se ha dado en la práctica es las empresas que están en cumplimiento de convenio y los ICOs. Y esto está muy relacionado con lo que planteaba al inicio de la exposición sobre qué significa que una empresa esté en cumplimiento de convenio. ¿Por qué? Porque nos consta que efectivamente se han denegado préstamos ICO a sociedades que están en cumplimiento de convenio. Y ello porque se establecían las condiciones que la empresa no debía estar en un procedimiento concursal. Por tanto, aquí ha surgido una discusión de qué era estar en el procedimiento concursal. Y realmente lo que ha hecho el ICO en este caso es una interpretación literal de la normativa. Y viene a decir que en la medida que el procedimiento no se ha concluido, puesto que la conclusión del procedimiento depende de la sentencia que declare el cumplimiento de convenio, no pueden ser beneficiarios. Y después existe otra posición correctora que viene a decir que con la sentencia aprobatoria de convenio los efectos del concurso han cesado. Además, una empresa que está en cumplimiento de convenio puede tener incluso mayor solvencia que una empresa que no lo esté. Y también si hacemos una comparativa con las previsiones que se contemplan en otra normativa, por ejemplo, con la ley de contrato del sector público, bajo la ley de contrato del sector público, una empresa que está en cumplimiento de convenio ha recuperado su plena capacidad y además también puede ser beneficiaria de subvenciones. Pero en cambio, por las exigencias del Real Decreto Ley y del Ministerio de Economía, se exige que el procedimiento concursal haya concluido. Y en la medida que el procedimiento concursal no ha concluido, aquella empresa que esté en cumplimiento de convenio, da igual que sea una empresa más solvente, da igual que le queda pendiente solo los subordinados, no se va a poder beneficiar de este tipo de préstamos. Por ello, ¿cuál será la alternativa a una sociedad que esté en cumplimiento de convenio? Pues sería acudir a vías de financiación alternativa, lógicamente con condiciones distintas. Tengamos en cuenta que si se concede algún préstamo o otra figura análoga en este interín, será crédito contra la masa y en caso de garantías adicionales sobre activos de la concursada, dado que los efectos del convenio han cesado, no será necesaria la autorización judicial y en un escenario, aquí he indicado una cuestión que también se puede plantear, es en un escenario de posterior reapertura del procedimiento concursal, esa garantía ofrecida en este contexto podría ser reintegrable. Lógicamente, deberían de concurrir en primer lugar los requisitos y la acción de reintegración no sería posible, pero sí acciones ordinarias del Código Civil. Digo que no sería posible una acción de reintegración porque las acciones de reintegración se refieren a actos de los 2 años anteriores a la fecha de declaración de concurso y no es el caso. Por tanto, por resumir y por quedarnos con una idea, el legislador inicialmente no ofreció ninguna solución a las empresas que están en cumplimiento de convenio, no lo hizo con el Real Decreto de alarma. Posteriormente se ha incluido lo que es la posibilidad de modificación del convenio de acreedores, si bien con una redacción y con una serie de menciones que pueden dar lugar a dudas y que no quedan lo suficientemente claras. Y además estas sociedades, la realidad es que no pueden beneficiarse a día de hoy de los préstamos ICO, puesto que se manifiesta que están todavía bajo un procedimiento concursal y que, por tanto, el procedimiento no ha sido puesto fin, no se ha acreditado el cumplimiento del convenio y no reúnen los requisitos. Por mi parte es todo y estaría encantado de responder a cualquier pregunta. Muy bien, buenas tardes. Por aquí trasladan una pregunta. Si no existe algún trámite de oposición para los acreedores a la propuesta de modificación, ¿la resolución judicial de aprobación puede recurrirse? A ver, en este caso, el Real Decreto en cuestión no contempla nada al respecto, con lo cual tenemos que aplicar lo que prevé la ley concursal en cuanto a la tramitación de la propuesta de convenio. En mi opinión, hay un trámite
Una vez comprobado por parte del secretario judicial que efectivamente los acreedores apoyan esa modificación de la propuesta de convenio, se abrirá un trámite de oposición y tras esa oposición se dictaría una sentencia, si es que efectivamente el juez considera que concurren los presupuestos necesarios para la modificación. Y en mi opinión esa sentencia sí que se podría recurrir en apelación porque es el mismo cauce que se establece para la sentencia de aprobación de convenio. Sí. Aquí trasladan otra pregunta. En el caso de créditos cedidos con posterioridad a la aprobación del convenio, ¿el nuevo titular tiene derecho de voto para la modificación? Sí, a ver si lo entiendo bien. Sí, bueno, en este caso estamos hablando del supuesto donde se ha aprobado el convenio de acreedores y con posterioridad a la aprobación del convenio de acreedores existe un nuevo titular del mismo. Entonces, ese nuevo titular, ¿puede ejercitar su derecho de voto? La respuesta igualmente es afirmativa. Sí que puede votar, así lo prevé expresamente la ley concursal, salvo que se trata de persona especialmente relacionada. Esto es un matiz muy importante. Si con posterioridad a la aprobación del convenio ha sido el administrador societario quien ha adquirido la titularidad de esos créditos, el administrador no podrá de ningún modo votar a favor de la modificación. Y ellos con el fin de evitar, pues, de algún modo el fraude de acreedores y el abuso. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Miguel, a Jordi. No hemos podido contar más en menos. En una hora hemos hablado de reestructuraciones, hemos hablado de refinanciaciones, de procedimientos concursales. Incluso nos habéis explicado muy bien el espacio de prórroga temporal a partir de la COVID-19 para petición de concurso e incluso presentar calendarios de pagos en 2021. Y hemos hablado de las dificultades o la imposibilidad de empresas en situación de concurso de solicitar préstamos del ICO y cómo aconsejáis que pidan financiación alternativa, y también hemos incluso contestado preguntas sobre trámites de oposición y créditos cedidos. Recordar a todos los asistentes que contesten la encuesta de valoración y agradecer muchísimo a los dos ponentes, Miguel y Jordi, por la brevedad, la concisión y el expertise y la brillantez con la que han explicado conceptos muy complejos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y nada, para cualquier cosa a vuestra disposición. Muchas gracias.